acercado hasta aquí. ¿Y cuál es su mirada, doctor? Usted es, en este caso, está procesado por el juez Alejo Ramos Padilla. Se amplió el procesamiento, se lo considera parte de una asociación ilícita. ¿Cuál es su primera mirada sobre el dictamen de la semana pasada? Bueno, ese tema ya estaba resuelto por el juez desde el año pasado y está estudio de las instancias revisoras. Ignoro por qué el juez ha hecho esto, que es un gran refritado de lo que había dicho, con tesis disparatadas, con pruebas falsas, con aseveraciones falsas, sin ninguna prueba directa, ni le diría que ni siquiera tampoco indirecta, porque además son hechos que no ocurrieron. Lo que sí creo que hubo una necesidad, quizás personal de él, de salir en los medios o de alguien de tapar otras cuestiones, justo en la semana donde la Fiscalía había tenido algunas actuaciones que generaron interés de la ciudadanía, como la causa por la cuestión de esta del nodio y otras cuestiones relativas a las causas que se sustancian en Lomas de Zamora y todo eso. Quizás, no sé, necesidad de tapar algo o de generar o regenerar un escándalo con cosas que no sucedieron. Recién mencionaba un refritado, ¿no?, en estas 1200 páginas. ¿Por qué? ¿Qué contienen estas páginas? Lo mismo, cosas, aseveraciones, conjeturas, bueno, todas son cosas que vamos, por supuesto, a plasmar en la apelación. Conjeturas, datos falsos, remisión a prueba que no existe, tergiversación, yo diría que maliciosa, de la prueba. Hay muchísimas cosas. Cuando uno tiene necesidad de escribir tanto es porque tiene poco sustento lo que dice. Y usted decía, doctor, antes hablábamos de que el insumo principal del juez, en este caso, recordemos además que la causa está provisoria en manos del juez Ramos Padilla, porque los hechos ocurrieron casi todos en Capital. Recordemos que tiene que ir a una instancia como es la Cámara Federal. Recordemos que hay un juicio, tal vez, que se tenga que desempeñar, no sabemos si en Mar del Plata o en la Ciudad de Buenos Aires, pero que el insumo de la causa han sido las declaraciones nada menos que de D'Alessio, un falso abogado cuya información siempre ha sido dudosa. Bueno, no solo la información es muy dudosa, sino que aparece todo el tiempo mencionado, incluso por el propio juez, como un mitómano. Toma de él artificiosamente las cosas que le interesan, con un claro ánimo de perjudicarme. Curiosamente no toma las demás y, bueno, obviamente no hizo casi ninguna de las pruebas que le hemos solicitado y que él mismo ordenó, pero que no hizo. Claro. Se suma también el periodismo, ¿no?, porque la causa también le pega a Daniel Santoro y, de hecho, lo tenemos del otro lado en línea, está conectado para hablar con nosotros. ¿Qué significa, ¿no?, también la ampliación de este procesamiento, teniendo en cuenta que hay un periodista en el medio? Bueno, yo creo que es claro, que surge clara, digamos, la intención, las motivaciones de perseguir a un periodista de investigación, de cuestionar el periodismo de investigación, de cuestionar las investigaciones judiciales, porque esta causa de Dolores es solamente un intento, yo creo que vano, y una intromisión clara todo el tiempo de una causa que es como la causa Cuadernos y otras causas de corrupción que se investigan en la ciudad de Buenos Aires. Esto se ha generado, y el juez lo ha permitido, un consorcio de personas que están imputadas ahí para simplemente con declaraciones o dichos unilaterales de gente que obviamente está herida o está lastimada o está molesta o incómoda por un proceso judicial, darle pábulo a esas cosas, no chequear nada y, bueno, acá estamos. Y lo quiero sumar a Daniel Santoro. Gracias, Daniel, por estar del otro lado. Allí hay una mención a una supuesta acción psicológica en la presunta asociación ilícita de la que son parte tanto Stornelli como vos, Daniel, de un grupo de tareas para realizar, no sé, algún tipo de publicaciones que tengan una acción psicológica. ¿Qué significa esa acusación, Daniel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme. Hugo, esto es una medida sin precedentes en la democracia.
utilizar un término militar, como son operaciones de acción psicológica, que usan los ejércitos en guerra, obviamente lo hacen solamente las dictaduras. O sea, el juez imagina falsamente que nosotros nos reuníamos para, como hace un Estado Mayor conjunto, para decir, mirá, tales notas van en este día, el otro día van estos temas, más adelante, jamás fue eso. Lo único que hubo de mi parte fue buscar una primicia, hacer periodismo de investigación. Entonces es muy grave que se instale esta idea de que el periodismo hace operaciones de acción psicológica, porque yo ahora podría decir exactamente lo mismo de los periodistas de los medios kirchneristas que están acosando periodísticamente al doctor Héctor Nelly, que me están acosando a mí, están haciendo su trabajo. Evidentemente no es una operación de acción psicológica. Habla de eso, Hugo, habla de blanquear información, que los periodistas nos encargamos de blanquear información que se obtiene en forma ilegal, todo un circuito, una descripción teórica, y después dice que las audiencias son ovejas mansas que creen y que siguen todo lo que dice la prensa, que es una teoría de la comunicación que vos, yo, que todos los que estudiamos periodismo la estudiamos. Pues yo la estudié por lo menos en la década del 70. Sí. Y antes también. Y antes también, claro. Suponer, empoderar a los medios de una capacidad de manipular o de hacer determinadas acciones que ya quedó muy atrás. Y Stornelli, a usted también lo endilgan o lo responsabilizan de ese tipo de tareas. Pero en definitiva, detrás de esto, ¿hay una venganza de Cristina porque usted fue el fiscal de la causa tal vez más importante, como de los cuadernos de las coimas? Daniel se cansó de publicar notas justamente de investigación periodística sobre el kirchnerismo. Yo no sé si es una venganza de la persona que usted menciona o una manada de buchones que quieren quedar bien con alguien y arman este tipo de cosas. Lo que es clarísimo, que es en el caso que yo les expreso, es un armado de cosas que no ocurrieron y que son todas y cada una, salvo una cuestión que tiene que ver con un tema personal, privado y que no tiene nada que ver, son cuestiones propias de mi trabajo, digamos. Recibir a alguien, tomarle una declaración, sentarme con alguien que dice que puede tener información, ese tipo de cosas, y con eso ha armado esta melange, donde sí ha encontrado una bandita que hacía cosas, armar esta melange para intimidar y para meterse claramente con mis investigaciones. Yo creo que está clarísimo, está todo a la vista. ¿La opinión de Daniel al respecto? No, yo creo que hubo la operación PUF fue para intentar sacar al juez Bonadío y al fiscal Stornelli de la causa de los cuadernos de las coimas, pero no solamente esa causa. La causa, ellos también quieren afectar la causa por la importación irregular de gas natural licuado. La causa del triple crimen. Fíjate que hoy Carrió sacó un tuit tomándole el pelo al juez porque él quiere llevar las operaciones de acción psicológica al año 2013, cuando yo no lo conocía a D'Alessio, yo lo conocí en el año 2016. Entonces, la causa del triple crimen, la causa de la ruta de la efedrina, la causa de Moyano, la causa del fraude al club independiente. Son 7 causas judiciales en que un juez de Dolores cuestiona a sus colegas de la Ciudad de Buenos Aires, a los fiscales que han llevado adelante. Yo nunca vi una cosa de ese tipo, donde un juez se meta en las causas de los otros, y obviamente lo que está haciendo es hacer un traje de medida a favor de Cristina Kirchner y otros exfuncionarios kirchneristas procesados en estas causas de las que estamos hablando. Bueno, hay una denuncia también donde de hecho se habla de una entrevista que fue grabada incluso por el hijo, ¿no?, de D'Alessio, se hablaba incluso de eso. Sí, el juez dice que, estamos hablando ahora, otra causa que me olvidé de la causa de la mafia de aduana y la mafia de los contenedores. Yo le hice una entrevista, no pude traer la primicia porque la sacó Rodrigo Alegre, a Gladys Fernández, que la habíamos bautizado la militante K, porque tenía en su Facebook fotos con Néstor, fotos con Cristina, fotos con Udú, fotos con Graciela Peñafort, estaba todo. Y además un nivel de vida ostentoso con un Hammer y una mansión. Entonces,
Fui y le hice una entrevista en el estudio jurídico de su abogado, y en un momento, yo cosa que no sabía, seguramente el hijo de 12 años, de D'Alessio, se puso a mirar por la cámara y el padre le sacó una foto y la tenía guardada en su celular. Entonces, eso es la evidencia para que un niño de 12 años, mentira, eso lo hizo un camarógrafo de América TV, que incluso había otro periodista de América TV, para hacer una entrevista en una causa de interés público. No estamos hablando de ninguna causa de interés privado, nada más. Son todos casos donde el que ha sido defraudado es el Estado argentino. Está también con nosotros Luis Majul, a quien lo invitamos a sumarse. Te están escuchando aquí. Buenas noches. Sí, Luis. Agustina, buenas noches Hugo, buenas noches fiscal Stornelli, buenas noches Daniel Santoro. Yo enseguida no, a partir de las 8, un poquito antes empiezo con la cornisa, pero quería, además del contexto evidente, la gravedad que tiene esta situación, ponerle un contexto que todavía es más preocupante. Con la crisis económica como está, con el dólar apuntando a los 200 pesos, con el nodio, lo que está pasando en Entre Ríos, con parte del gobierno metiéndose en una toma que no se entiende bien qué significa, más allá del conflicto familiar y la información de último momento que acabamos de dar en especial domingo, que la apelación resultó y que el lunes o martes probablemente le restituyan la posibilidad de ocupar el campo a Luis Echeverre y al resto de la familia. ¿No hay un intento fuerte de hacer callar al periodismo, a los fiscales? Porque si la situación económica estalla, lo peor que le puede pasar a este gobierno y a cualquier gobierno es que el periodismo, los fiscales, la justicia, estoy pensando en el nodio también, el periodismo, los fiscales, la justicia, hagan lo que tengan que hacer, hagan su trabajo. No, quiero sumarle a esto para poner en contexto lo que está pasando con la Corte Suprema de Justicia y lo que tiene que decidir la Corte Suprema de Justicia. Las presiones que recibieron durante todo el fin de semana, por lo menos 4 de los 5 miembros de la Corte Suprema de Justicia, para intentar que la decisión que incluya a Bruglia, a Bertuzzi y a Castelli favorezca al gobierno, o sea contraria a esos jueces, es a esta altura escandalosa, por lo que me dicen a mí es escandalosa. Por eso yo quería poner en contexto, preguntarle primero a Stornelli y luego a Santoro si no creen que esto es parte de una avanzada y de un plan estratégico que quiere ir más allá. Stornelli, fiscal, si hay un plan yo creo estratégico. que con lo que hablabas de la Corte, creo que uno llega a juez de la Corte precisamente para soportar presiones. Así que yo no soy quien para decirle ni darle consejos a nadie de lo que tiene que hacer, pero si fueran amigos míos yo les diría que resistan a las presiones y que fallen conforme a derecho. Para eso están sentados en esos lugares, para eso estoy sentado yo en mi lugar, para recibir y en suma soportar todo este tipo de cosas, ¿no? Creo que el daño está hecho. Creo que haber permitido que se ponga en duda la inamovilidad de los jueces ya es un daño en sí mismo contra las instituciones. Creo que están los jueces de la Corte Suprema a tiempo de reparar eso y, digamos, si hay dudas, no dudar tanto a dar lugar al debate de cosas que no se pueden debatir. Daniel. Yo creo que hay una articulación política del juez Dolores con el cristinismo. A mí me procesó, pese a que había otros indagados, en agosto del año pasado, justo antes de las PASO. Ahora, cuando está la crisis por el dólar, amplía el procesamiento sin darnos el derecho de defensa de contestar si somos o no somos miembros de una asociación ilícita. Obviamente, todo lo que dice Eduardo Valdés, el operador cristinista por excelencia y diputado nacional del Frente de Todos, después se cumple. Ahora están amenazando con que la orden de retirar el pasaporte del fiscal Stornelli es para detenerlo. Imagínate el escándalo que quieren armar si hay un pedido de detención al fiscal que investigó la causa más importante de la historia argentina de la lucha contra la corrupción, que es la causa de los cuadernos de las coimas, ¿no? Yo no tengo dudas que hay una articulación política muy clara. Perdón, ¿le retiraron el pasaporte, Stornelli? No sé si le está llegando bien el retorno, Stornelli, por favor. Sí. Si no, suban el retorno desde el piso. ¿Le retiraron el pasaporte a Carlos Stornelli? ¿Es así, Stornelli?
Hay una decisión en ese sentido que está siendo evaluada por mi abogada. Yo de eso no voy a hablar en este momento. ¿Usted no puede salir del país? Bueno, yo, según lo que dice el juez, debo pedir autorización, pero hay cuestiones que tienen que ver con mi inmunidad funcional. De todos modos, no tengo pensado ir a ninguna parte, así que... Y Daniel, ¿y vos sentís que hay una especie de plan estratégico para ponerte como ejemplo? Y decimos, si pudimos con uno, vamos a poder con otros, y que el nodio, lo que pasa con la Corte, lo que pasa con el tema de las usurpaciones y la decisión de un juez, el juez Flores, un juez de familia, que se metió en el medio de la familia y le dijo, Echeverre, usted no puede hablar. De hecho, Echeverre va a estar a partir de las 8 en la cornisa, quizá un poco antes, porque dicen que va a desobedecer la orden del juez, pero un juez no le puede pedir a nadie que no se exprese. O sí, Daniel primero y Stornelli después si quiere responder. Yo creo que yo soy la cabeza de turco de la falsa teoría del lawfare. Vos recordás, Luis, que cuando cuando crearon este escándalo en marzo del año pasado, el juez Ramos Padilla dijo que estaba investigando una organización nacional e internacional de espionaje que perjudicaba las relaciones con Estados Unidos, Irán, Venezuela, Uruguay. Ahora bajó a una asociación ilícita paraestatal comandada por D'Alessio. Y la entonces senadora nacional en el Senado presentó una cuestión de privilegio y pidió que la Corte intervenga porque una potencia extranjera, todo en base a obviamente, estos datos falsos que daba Marcelo D'Alessio. Entonces, obviamente acá siguen con la teoría. Y si vos lees el fallo de la ampliación del procesamiento del doctor Stornelli y el mío, está esa idea del lawfare, que los gobiernos populares ahora son... Acá no hay ningún lawfare, Estados Unidos no tiene nada que ver. Acá es que le robaron plata al Estado. Y la misión del fiscal es investigarlos y acusarlos, y la nuestra es exponer bajo la luz de la opinión pública que se robaron esa plata. No hay ninguna otra cosa. Lo demás es un invento, una falacia doctrinaria para, obviamente, contentar a sus seguidores. Yo a Stornelli, perdón, le quiero cambiar la pregunta y después lo sigo dejando con el programa. Le quiero cambiar, porque acabo de recordar esto. ¿Es cierto, Stornelli, que en algún momento, cuando todavía no era candidato, un poquito antes de ser candidato, Alberto Fernández fue o le pidió tomar un café para hablar en nombre de alguien? No, bueno, son cuestiones privadas, pero yo me reunía normalmente con él para hablar de determinados temas y demás. Nunca habló ni dijo venir en nombre de alguien. Sí mostraba interés por la institución del Instituto del Arrepentido, cómo se llaman antes las investigaciones y demás, siempre con sumo respeto y nunca metiéndose en una cuestión puntual de una investigación que por supuesto no hubiera permitido. Y a propósito de eso, ¿esto es un plan estratégico en el que Ramos Padilla está buscando algún tipo de promoción? ¿Ustedes lo analizan desde esa perspectiva como un plan mayor también, Daniel y fiscal? Yo creo que... pues dale. Sí. Bueno, sí, han encontrado, digamos, estas son cuestiones que son sorprendentes, de buscar jueces incompetentes, jueces con otra competencia, cualquier cosa que tenga un sello de juez para firmar cosas, y han encontrado gente deseosa, digamos, soldados kamikazes, pilotos kamikazes dispuestos a hacer este tipo de cosas con el espíritu muy complaciente. Y de esta manera ha habido una cuestión de darle curso a este tipo de situaciones. Daniel. Si miramos el contexto, Hugo, vos tenés que... Esto empezó, el operativo PUF, el año pasado. Después, la reforma jubilatoria de los jueces, que significó la jubilación de 60 jueces y fiscales federales. Después, ahora que están queriendo modificar la forma de echar al jefe de los fiscales, al procurador general interino Eduardo Casal. Después que a los dos jueces que confirmaron el procesamiento de Cristina como supuesta jefa de una asociación ilícita, Brugle de Bertuzzi, los quieren remover.
y al futuro juez de la causa, del Tribunal Oral Federal 7, al juez Castelli, también lo quieren remover. Al fiscal Stornelli han pedido un juicio político. Al defensor oficial de Centeno, el chofer que tenía los cuadernos, le han pedido un juicio político. Digamos, durante la cuarentena se han puesto en marcha por lo menos 10 medidas que todas tienen un solo objetivo, que es sacar a los jueces y los fiscales y lograr la impunidad de la vicepresidenta Cristina Kirchner. ¿De quién es esa decisión? ¿Quién está detrás de la organización de esto, según tu opinión? Yo no tengo duda que es la vicepresidenta, que hay un equipo de abogados ahora con recursos del Estado. Son los mismos que hemos visto en el operativo PUF, Oscar Parrilli, el viceministro de Justicia Juan Martín Mena. Y yo veo con asombro que en la causa federal del Dolores hay un montón de abogados que defienden a los que están querellados en Comodoro Pi, que también van allá de querellantes, y que es un ejército realmente que puede, con la cantidad de medidas de prueba, los roles que tienen, pueden obviamente dilatar las cosas, hacer chicanas judiciales, todo con un objetivo que es favorecer a sus clientes, cosa que tienen todo el derecho del mundo de defenderlo. Pero una cosa es defenderlo dentro de la ley y otra cosa es hacer operaciones políticas, ¿no? Y fiscal lo mismo, ¿no? Si esto es así, efectivamente, ¿de quién sería la decisión? No, yo coincido, no puedo hablar por razones obvias, no puedo hablar de personas determinadas. Claro. Creo que esto es claramente una operación, empezando porque es algo completamente falso. Está demostrado, el juez ha ignorado olímpicamente las pruebas con actos meramente de voluntarismo. Bueno, y también se puede percibir un ataque a todo, no sé si independiente o no, porque quizás pareciera que yo quiero autoproclamarme algo, con la gente que no les resulta funcional, claro, o que no les puede resultar funcional en casos determinados, ¿no? Y entre quienes nos decidimos a investigar y a avanzar en las investigaciones, sea periodista o fiscal, porque digamos el trabajo del periodista de investigación se junta o tiene bastante que ver a veces con el trabajo del fiscal, ¿no? Pero a propósito de su rol como fiscal y de la constitución de las pruebas que son necesarias nada menos que en una causa federal, en la que, recordemos, actúa el juez y no el fiscal, en el caso de Dolores, Ramos Padilla, según lo que ustedes dicen, son mentiras. Ahora, ¿hasta cuánto puede perdurar pruebas no constituidas o hasta cuándo, hasta qué instancia puede quedar esta instancia en la que ustedes están acusados? Bueno, el juez ha tomado esta nueva determinación, este refritado de argumentos, precisamente cuando la Cámara de Operaciones está analizando su actuación. O sea, es hasta insólito que haga este tipo de cosas. Pero bueno, es decir, lo que tenga que ser será, nos defenderemos, diremos nuestra verdad. Hay muchísimas personas que están involucradas injustamente en causas. Bueno, a Daniel y a mí nos pasa eso y estamos dentro de los números generales, ¿no? Claro. Me quiero meter en el tema Nodio, ¿no? Puede que haya novedades esta semana. ¿Qué va a suceder con eso? Realmente no lo sé. Se ha iniciado una causa, la cual está en plena actividad. La doctora Capuchetti, si bien no ha compartido algunas medidas que yo le he solicitado, ha dado curso a abrir una causa por esta cuestión, ¿no? Daniel, de acuerdo a las fuentes que vos hoy manejás, seguís escribiendo en Clarín y contando hechos que muchas veces otros periodistas no tienen. ¿Vos ves ves a Cristina y un grupo alrededor de ella actuando detrás de esta agenda judicial? No, sin lugar a dudas. Y no solamente hubo la agenda judicial, porque el Nodio, yo ya lo conozco en la causa de Dolores, que es lo mismo que hicieron con el informe de la Comisión Provincial de la Memoria, que preside Adolfo Pérez Esquivel, porque a quien tengo una gran estima, pero que realmente obviamente me defraudó al autorizar esto que no tiene antecedentes en la democracia. Ponerse a hacer análisis de contenido de las notas y de los chats de los 20 periodistas que teníamos
una relación periodística con D'Alessio, no tiene... El último antecedente de eso, Hugo, lo hizo el general Camps, este represor de la dictadura, contra el diario La Opinión y Jacobo Timerman, para buscar, demostrar que había entre las notas y la acción de la guerrilla de los montoneros, había una relación. Obviamente, esa misma idea de análisis de contenido que se hace el informe de la Comisión Provincial a Memoria, ahora lo quieren hacer con el NOI. Observatorios de medios hay en todo el mundo. Yo conozco el observatorio al cual he ido presencialmente de la Universidad de Columbia, Nueva York, pero son ONG de Claro. universidades, son ONGs como Poder Ciudadano, podrían ser y demás, que analizan temas de género, temas de... Sí, de la cuando perspectiva hay, académica, no de control y de vigilar y controlar, digamos. con la idea de que, por ejemplo, hay un observatorio de medios en Brasil que quiere sacar el prejuicio contra la frase de los jóvenes delincuentes y negros. Correcto. Entonces, colaborando con los medios este observatorio, lo que dice, no, ustedes eliminen eso, son jóvenes que tienen conflicto con la justicia. Perfecto. Y esto, la idea era colaborar con los medios, no destruir los Sí, medios, sí. no tener una actitud antimedio. Entonces, Claro, por eso claro. un observatorio desde el Estado es una cosa totalmente distinta, porque obviamente, si el rol del periodismo es controlar el poder, ¿quién controla el periodismo? Bueno, Claro, los observatorios de medios hechos desde la sociedad civil, Sí, no sí. desde el Estado. Totalmente. Gracias, Daniel, por el contacto, una vez más. Gracias. Fiscal, lo último, el Nodio, ¿va a actuar, va a funcionar o no con la